días, buenas tardes o buenas noches, mi nombre es Carlos Moreno y nos encontramos aquí en tu canal Soluciones Infinitas, donde las matemáticas no son difíciles. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que se llama la derivada y su interpretación geométrica. Vamos a ver en qué consiste este tema. Para las personas que van iniciando su curso de cálculo diferencial y que están viendo el tema de derivadas, si buscan en lo que son los libros, o buscan en internet, o buscan en las diversas bibliografías, van a encontrarse con que la definición de la derivada no es una definición que esté escrita en palabras, sino que regularmente en la mayoría de los libros, en la mayoría de las bibliografías, se encuentra lo siguiente. Dice, derivada, definición, y después de la definición viene esta expresión. dy en dx es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Esta es una de las formas en las que pueden encontrar la definición de lo que es una derivada. En algunos libros que son un poco más antiguos se encuentra esta misma expresión, pero en lugar de la h ponen un símbolo que es un delta x, que se conoce como incremento de x. dy en dx es igual al límite del incremento de x cuando tiende al 0 de f de x más el incremento de x menos f de x entre el incremento de x. Esto parece algo un poco complicado, un poco elaborado. Regularmente cuando yo voy a un diccionario y quiero ver la definición de algo, viene escrito con palabras. Bueno, en la definición de la derivada, cuando buscamos la definición de una derivada, nos viene esta expresión matemática. Para que sepamos lo que es esta simbología de y en dx, lo debo de conocer o debo de entender que me están diciendo que se trata de la derivada de una función. Esta es la simbología que vamos a manejar cuando queramos encontrar la derivada de una función. Pero no es la única simbología que existe para representar la derivada de una función. Podemos encontrarnos esta, o podemos encontrarnos esta otra, o esta, o esta, o esta. Todas estas simbologías nos representan exactamente lo mismo, la derivada de una función. Pero bueno, el tema se llama la derivada y su interpretación geométrica. La parte de la interpretación geométrica se refiere a matemáticamente qué obtenemos cuando encuentro una derivada. Una derivada es una operación matemática. Y cuando realizamos esa operación matemática, ¿qué estamos encontrando? Es lo que vamos a ver en este momento. Voy a borrar el pizarrón para tener un poco de espacio para trabajar y regresamos en un momento. Bueno, hemos regresado, ya borramos el pizarrón y he puesto por aquí lo que es una gráfica cualquiera, y igual a f de x, con la cual vamos a analizar para interpretar esta expresión que es la definición de lo que es una derivada y vamos a ver todo esto que me representa. De este lado tengo una gráfica que tentativamente es la misma que tengo aquí en mi lado izquierdo, nada más que esta la voy a utilizar para algunas cosas que sean un tanto complicadas de entender en esta gráfica, las haré de manera numérica en esta gráfica que está en el lado derecho, pero la explicación será la misma. Imaginen por un momento que hago pasar por esta curva, hago pasar una recta que toca a la curva en dos puntos. Este tipo de rectas se conocen con el nombre de rectas secantes. Recta secante. Una recta secante es una recta que toca a otra curva en dos puntos. Estoy observando que esta recta que está en color rojo está tocando a esta curva que está en color verde, la está tocando en dos puntos. Bueno, voy a poner lo siguiente. Esta recta toca a la gráfica en un punto, esta proyección hacia abajo me da una coordenada en x y también me da una coordenada en y. Pero ustedes recordarán que a y también se le puede poner f de x. Entonces yo aquí le puedo poner y, pero también de manera indistinta,
también puedo ponerle f de x. Voy a agarrar este punto que está tocando la recta junto con la curva y veo que la proyección que tengo hacia abajo es una coordenada en x. Pero fíjense en lo siguiente. Yo sé que del origen hacia el eje del origen hacia esta x hay una distancia x. De donde está esta x a donde está esta otra x, voy a decir que hay una distancia h. El valor que hay aquí, el valor de la x que está aquí, debe de ser este valor que es x y este valor que es h, me debe de dar x más h. A ver, para que se comprenda un poco mejor. Para que se comprenda un poco mejor, vamos a venirnos a esta gráfica auxiliar. Voy a poner exactamente la misma recta que tenemos en el otro lado y haremos lo siguiente. Imaginen por un momento que este punto, al proyectarlo hacia el eje de las x, me da el valor de x igual a 2. Y este punto, al proyectarlo hacia el eje de las x, me da x igual a 8. Significa que del origen hacia acá tengo una distancia de 2 unidades. Del 2 hacia el 8 tengo una distancia de 6 unidades. De tal forma y de tal manera que si yo sumo 2 más 6 me van a dar este 8. Bueno, estoy haciendo exactamente lo mismo en esta otra gráfica. La distancia que hay del origen hacia esta x, pues es una distancia x. Y de esta x hasta este otro valor, a este valor voy a llamarle un valor h. De tal manera que el valor que está aquí es la suma de este trozo más este trozo, me va a dar el valor completo de x. Es decir, tengo el valor de x más h. Nuevamente, si de aquí a aquí tengo 2 y de aquí a aquí tengo 6, entonces este 8 se saca sumando 2 más 6 y me daría este 8. Espero que se haya comprendido cómo es que se encontró este valor de x más h. Ahora, este punto también tiene una proyección en el eje de las y. Ahora vamos a ver cuánto vale la y en este punto. Vamos a recordar rápidamente lo siguiente. Por un momento voy a poner una curva que es conocida. Vamos a poner la gráfica de una parábola, y igual a x cuadrada. Si yo elijo el valor de x igual a 1, mi pregunta es, cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? Este 1 se puede sustituir aquí. Y al sustituirlo aquí, me quedaría 1 al cuadrado es 1, y me quedaría que el valor de y vale 1. Si yo agarro el valor de x igual a 2, y quiero encontrar el valor de y, el valor que tiene y, ¿cuánto sería? Pues agarro el valor de 2, se sustituye aquí, y 2 al cuadrado me quedaría 4, y aquí tendría un valor de 4. Esa parte es muy fácil de entender, pero ustedes recordarán lo siguiente, que también a y se le conoce como f de x. Es decir, en lugar de y puedo poner f de x, y en este caso yo sé que la función y es igual a x cuadrada. Dijimos, ¿qué pasa si x vale 1? En este caso, lo que hicimos aquí fue agarrar el 1, sustituirlo aquí, elevarlo al cuadrado para encontrar que la y valía 1. Bueno, aquí hacemos exactamente lo mismo. Si la x vale 1, agarro esta x que vale 1 y se sustituye aquí. Pero como la x también aparece aquí en esta parte, encuentro f de 1 es igual a 1 al cuadrado y esto es igual a 1. Entonces, el decir 1 o decir f de 1 es exactamente lo mismo. Es decir, aquí donde se encuentra este 1, yo puedo poner f de 1, que significa
la función evaluada en 1. Lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea. F de 1. Si ahora x vale 4, agarro el 4 y se sustituye aquí, en la x. Pero como también aquí aparece la x, aquí me quedaría f de 4, perdón, no 4, habíamos dicho 2, perdón. Si la x vale 2, este 2 se agarra y se sustituye aquí y se eleva al cuadrado y me va a quedar 4. Pero como también aquí aparece la x, aquí también se sustituye. F de 2 es igual a 4. Entonces, si yo pongo 4 o pongo f de 2, es exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, el número que está aquí es el número que aparece adentro del paréntesis. Aquí tengo un 2 y aquí adentro del paréntesis aparece el 2. Aquí tengo un 1 y aquí me aparece el 1. Regresamos. Si aquí tengo x, el valor de y vale f de x. Si aquí tengo x más h, el valor de y será la función evaluada en x más h. ¿Está comprendido eso? No debe de ser muy complicado de entender. Bueno, ¿para qué encontramos esta x y esta y? ¿Para qué encontramos esta otra x y esta otra y? Muy fácil, porque como tenemos una recta, voy a calcular la pendiente de la recta. Vamos a calcular la pendiente de la recta. Anteriormente en sus cursos de geometría analítica, la pendiente, ¿cómo se calculaba? Como la resta de y2 menos y1 entre x2 menos x1. Para mí este punto va a ser el punto 1 y para mí este otro punto lo voy a considerar como el punto número 2. Entonces, y2, si ese es el punto 2, el valor de y2 vale f de x más h. F de x más h menos y1. Y y1 vale f de x. Entre x2 es este y este es el valor de x1. Es decir, me queda x2 menos x1. Observo que en el denominador se van a cancelar esta x con esta x y me va a quedar que la pendiente de esta recta se calcula como f de x más h menos f de x entre h. Y me sorprendo porque acabo de observar que esto que está aquí, si recuerdo lo que es la definición de la derivada, observo que en la definición de la derivada, todo este término es la pendiente de la recta secante. Todo este término me representa la pendiente de la recta secante. Nada más que la definición de la derivada, aparte, dice, calcula el límite cuando h tiende a 0. ¿Qué ocurre cuando el valor de h tiende a 0? Voy a hacer lo siguiente, la gráfica que tenía aquí de manera auxiliar, voy a hacerla un poco más grande. Tenemos por aquí esta gráfica que estoy intentando que sea igual a esta. Voy a poner por aquí una recta y a esta a esta gráfica auxiliar voy a ponerle valores para que se entienda qué es lo que pasa. Aquí vamos a decir que la x vale 2, por acá habíamos dicho que este valor de x valía 8. Y habíamos dicho que la distancia que había entre el 2 y el 8, esta distancia se llama h, y el valor de h en este caso vale 6 unidades. En este caso vale 6 unidades. Para que 2 más 6 valga 8. ¿Qué pasa cuando yo saco el límite cuando h tiende a 0? Cuando sacamos el límite cuando h tiende a 0, el valor de h, el valor que tenga, lo vamos a empezar a disminuir. Entonces, si h valía 6, vamos a pasarlo de 6, vamos a pasarlo a 5. Entonces, a h le quito 6, le pongo un valor de 5, y ahora 2 más 5 me va a dar 7.
El valor de 7 está por acá. Observen en un momento dado que la recta original está unida a este punto y está unida a este punto. Pero ahora este 8 que le corresponde a este punto, como ahora bajamos el valor de h, este 8 se cambió a 7. La recta debe de estar unida con el punto que se encuentra en la coordenada de x igual a 7. Es decir, este punto se mueve para acá. El valor de 8 se mueve para atrás y este punto también se mueve para atrás. Como la recta debe de pasar por este punto y por este punto, pero este punto ya se movió, ahora la recta va a pasar por este punto y por este otro. Luego el valor de h lo vamos a volver a modificar, lo vamos a volver a decrementar, porque recuerden que vamos a sacar límite cuando h tiende a 0. Este valor de 5 lo agarro y lo hago más pequeño, lo hago, no sé, 2. 2 más 2 me va a quedar 4. Ahora, en este eje, la x va a valer 4. Y aquí, en la parte de arriba del 4, por este punto debe de pasar la recta. Es decir, por este punto y por este otro punto, debe de pasar la recta secante. Al poner una recta que una a esos dos puntos, me voy a dar cuenta de una situación. Que cuando yo calculo el límite, cuando h tiende a 0, la recta, que es una recta secante, la recta se empieza a mover, se empieza a ladear. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando el valor de h sea un valor muy pequeño? ¿Qué pasa cuando el valor de h sea un valor muy pequeño? Casi 0. Que este valor de h con este valor que está aquí, la suma me van a dar dos puntos que van a estar casi en el mismo lugar. Y la recta, que anteriormente era una recta secante, los dos puntos van a estar prácticamente en el mismo lugar. Y si la recta va a pasar por los dos puntos, pero yo de manera visual veo solamente uno porque realmente es imposible detectar que los dos puntos están separados, lo que yo voy a tener por aquí ya no va a ser una recta secante. Lo que voy a tener por aquí va a ser una recta tangente. Va a ser una recta tangente a una curva. Entonces, si de manera normal esta expresión me representa la pendiente de una recta secante, cuando yo le calculo el límite, cuando h tiende a 0, lo que estoy encontrando es la pendiente, sí, la pendiente, pero la pendiente de una recta que es tangente a una curva. Entonces, como interpretación, cada vez que encontramos la derivada de una función de y en de x, lo que estamos realmente encontrando es la pendiente de una recta que es tangente a una curva. Esta es la definición matemática de qué es lo que se encuentra. La derivada de y en de x nos representa una pendiente, nos representa la pendiente de una recta que es tangente a la curva y igual a f de x. Esta es la explicación matemática de qué me representa una derivada. Vamos a dejarle hasta aquí, hasta este primer video que tiene que ver con el tema de derivadas. Haremos videos subsecuentes para ver cómo encontramos la derivada de una función. Le dejamos hasta aquí. Gracias.